de resistencia cuando los muchachos se levantaron en Córdoba, que eran cuanto podían ser. Obviamente que en el combate no tenían ninguna posibilidad de triunfar. Pero era sangre de argentino versus argentino y quizá tenía dudas de si tenía razón. Quizá no teníamos razón. ¿Dónde estaba el peronismo? Salvo en la Argentina. ¿Por qué íbamos a tener razón? ¿Se estudia en las facultades? No. ¿Tiene nivel académico? No. Bueno, ¿y por qué íbamos a tener razón? Porque somos cabezaduras, tercos. Es duro, muchacho, ¿no? Tomar decisiones sin saber que tenés razón. Pasó Menem. En ese momento Menem asume el 8 de julio del 89 y para fin de octubre cae el muro de Berlín. Imagínense la conmoción. Y venía Felipe González, que era del Partido Socialista Obrero Español, y le decía a Menem lo que había que hacer. Que era lo mismo que le decía la Thatcher o Bush. Ese consenso de Washington. Lo hacen los progresistas y los neoliberales. Es una mesa que tiene doble entrada. La comida es la misma, pero doble entrada. Acá venía Felipe González. Recorran los diarios y después nos tocó a nosotros, después que eso fracasa, y uno tomaba las decisiones, se llamaba Mujica, Pepe Mujica, que los viejos que hay acá, igual que yo, los respetábamos. El tipo estuvo un montón de años preso, equivocado en las ideas, pero... No, Guillermito, ¿qué estás haciendo? El mundo va para otro lado, los japoneses en lechuga, para arriba, porque la hidroponía y todas esas cosas. Eso. El mundo va para... Estamos en la globalización, Guillermito, ¿qué estás haciendo? Y si no, te llamaba Dilma Rousseff y te decía, no, pero... O Evo Morales. Estoy hablando de los amigos. Imagínense las conversaciones con los que no eran amigos. Es duro gobernar con el mundo en contra. Es como nadar contra la corriente. Es difícil avanzar, pero de repente... Cuando Macri dice, estos muchachos se quedaron en el 45, hacíamos cosas raras. Éramos la mosca blanca en el mundo. Estábamos fuera de la academia. Ni los cubanos nos entendían. Me tocó una vez en Túnez a ese presidente que lo echaron porque la primavera árabe. Empezamos a explicar en un libro azul que nos tocó hacer a nosotros sobre cómo íbamos a reiniciar el proceso de industrialización del complejo de las telecomunicaciones. Año 2004. Me tocó viajar allá. Y los cubanos me miraban con cara rara. Diciendo, pues, ¿de dónde salieron estos? No, que son peronistas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser peronista? Es raro, muchachos, era raro. Por eso les digo que la posibilidad que van a tener ustedes de que eso no les pase es extraordinario y disfrútenlo. Es extraordinario y disfrútenlo. Es como entrar a un baile y que te miren, no que te den vuelta la cara de dónde salió. Cada vez que el peronismo entraba, ¿está bien? Los marxistas por una cosa, los neoliberales por otra, los socialdemócratas por otra, pero éramos sapo de otro pozo donde fuéramos. Hay una obra de teatro, creo que ahora están haciendo una película, si andan por acá, véanla, sobre los agregados obreros de Perón en las embajadas. Elige un socialista, panadero, del gremio de los panaderos, y lo manda a Moscú. Y el tipo enloquecido, iba a la cuna, mírenla la obra, sí, lo que pasó, una obra extraordinaria. Hace poco la estrenaron, si llega a andar por acá, mírenla, porque eso es el peronismo. Llega el agregado obrero a Moscú y dice, pero ¿cómo trabajan los chicos? ¿Cómo que trabajan de noche? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo que no hay sindicato? ¿Cómo que? ¿Y dónde está la dignidad del trabajador? No, el Estado...
¿Pero qué tiene que ver el Estado con la dignidad del trabajador? Extraordinario, extraordinario. Socialista, ¿eh? Pero que se había hecho peronista. La crisis de él, los diálogos con su mujer. Y eso es la historia verídica, es un tipo, la escribió y ahora la están... La historia de él. Eso era el peronismo. Casi que peleados con todos. Pero el mundo siguió girando y resulta que no éramos el pasado, sino que somos el futuro. Y no saben la tranquilidad para dormir. Esta historia de este mundo, que acaba de consolidarse hace 2 o 3 semanas en Alaska, tiene su origen, nosotros lo descubrimos, tiene su origen en el 2004 en Estados Unidos, 2004. Nosotros lo descubrimos en el 12. Cuando digo nosotros, el gobierno, ¿eh? Tengo algo que ver con eso, por eso hablo en primera persona. Del 2004, un presidente que tenía antecedentes de falopero, cuando era joven, que había estado preso, tenía cara de tonto, y que era el hijo de Bush, que había ganado por muy poquitos votos, porque la Corte Suprema dijo que había ganado en Florida, y con eso tuvo los votos. Hace un discurso, búsquenlo en internet, me llamó la atención, el tipo decía, una potencia como Estados Unidos no puede depender de terceros países para su abastecimiento energético. ¿Te puede llamar la atención o no esa frase? Me sonó nacionalista. En plena globalización me sonó. ¿Por qué un país no podía ser abastecido por otro si nosotros teníamos que comprar paraguas chinos? Esto? Me sonó. El tipo puso mucha plata en desarrollar energías alternativas. De ahí salen esos ventiladores gigantes que los ven ahí, de eólica. Digo ventiladores gigantes, pues divertido, pero bueno. Salen que las mareas, que esto, que aquello, pero transforman las oleaginosas en energía mecánica. Las oleaginosas las hacemos aceite, el aceite lo hacemos biocombustible, depende cuál sea, vamos al gasoil o vamos a la nafta, cosa que los brasileños hacían hace mucho, ¿no? El alconafta, que sale de la caña de azúcar. Y con eso el mundo tuvo un debate que aquellos alumnos de esta facultad, bueno, la facultad es más joven, pero la tuvieron. Fue el último debate que participó seriamente Fidel Castro, a través del Graham. Él decía, ¿cómo vamos a transformar alimento humano en energía mecánica? Es serio, hay hambre, transformamos soja y maíz en biodiesel. Dejamos de darle energía a los hombres, empezamos a dar energía a las máquinas. Fidel decía, no, está mal. Y nosotros decíamos, mire, está bien, porque la soja se me fue a $645. Los norteamericanos empiezan a comprar todo el maíz, toda la soja, más los chinos que compran algo de soja, la soja pasa de 200 a 645. Y ustedes desarrollan el sur del Chaco acá con la soja. Es esa soja la que permite que el precio de esa soja. Pero había un combustible fósil que los norteamericanos sabían que lo tenía hacía 70 años. Es un petróleo y un gas natural metido en piedras gigantes. Son piedras como las piedras pómez, las viejas piedras pómez para sacarse los callos que tienen agujerito en el medio, esas piedras livianas. Ahí se mete el petróleo, se mete el gas. Entonces la técnica es romper la piedra, se junta, aumenta la tensión superficial, sale. El secreto de esto es romper la piedra. Hay que romper la piedra, porque hay que hacer un agujero horizontal, bueno, no. Y desarrollan esa tecnología, le meten mucha plata. Casualmente me toca descubrir eso en el 12 en una conversación que tenía por otro tema con Cargill y Bungibor, y ahí, bueno, empezamos a hablar con el secretario de Energía, lo consulto. Y ahí aparece Vaca Muerta, debajo de Loma de la Lata, que Repsol ya sabía que la tenía. Viene toda esta historia que ustedes ahora están conociendo como el Shell Gas y el Shell Oil.
Para el 2010, Estados Unidos ya era un gran productor de gas y de petróleo. Cuando nos damos cuenta de eso, piensen que en el 8 tenemos una crisis tremenda, pero es financiera. En el 9 pega en Europa, pega en Argentina, y en el 10 estábamos todavía atolondrados con lo que estaba pasando. Los norteamericanos, a raíz de poner en valor el shale gas y el shale oil, generan la tercera gran revolución dentro del sistema capitalista, no exógena al sistema capitalista, no que destruye el sistema capitalista. Esa es la revolución soviética. O será, nosotros hablamos de revolución dentro del sistema. La primera es la de los ingleses, que transforman el agua caliente en movimiento mecánico. Esto es una cosa extraordinaria. Nosotros transformamos el agua caliente en mate, té, qué sé yo. Hace 200 y pico de años los tipos, el agua caliente en movimiento. Es la revolución industrial. La revolución industrial transforma a ese pueblo primitivo y sin muchos recursos en el taller del mundo. Mucha cabeza, mucha organización, mucha disciplina. En la Argentina la primera experiencia de la revolución industrial la tenemos con los primeros buques de guerra que se mueven con motor, que los tenemos acá en la Vuelta de Obligado. En realidad lo importante de la Vuelta de Obligado no son los buques de guerra, sino los 90 buques mercantes. Venían a venderle a los amigos, que están acá cerca, mercadería que ya los amigos usaban. No vienen a vender cosas nuevas, vienen a vender lo que usaban, que le vendíamos los argentinos y los brasileños. Mucho más barato después de navegar 14.000 kilómetros. La revolución industrial para los ingenieros es la maravilla de una locomotora, las máquinas. Para un economista, ¿qué es la revolución industrial? La baja de costos. ¿Qué es la batalla de Obligado para un abogado? Que estos dos querían navegar los ríos interiores de un país y destruían la soberanía. Eso es lo que ustedes estudiaron. Estos franceses, estos ingleses quieren navegar el Paraná, un río que nos pertenece, ¿a quién le ganaron? Este río es nuestro y se jode. Ya en ese momento navegaban el Mississippi también, Los norteamericanos lo dejaban pasar. Nosotros le dimos pelea. Pero esa es la visión que hay de la batalla de Obligado. ¿Qué es la batalla de Obligado para un economista? Tampoco se estudia. Es la primera vez que el pueblo argentino entra en combate para defender su puesto de trabajo. Porque lo importante son los 90 buques mercantes, que traían mercadería más barata a venderle a los amigos. Y entonces desplazaban nuestro trabajo. Perdíamos Tucumán, Santiago. Es el primer combate que libramos por los puestos de trabajo. Extraordinario. Pero no lo estudiamos así. Bueno, no importa. Más vale tarde que nunca. Ya la Vuelta de Obligado de esta facultad, con estos alumnos, tiene otra lógica. Ya no es, bueno, la lógica de los abogados. Es la lógica de los abogados, que tiene que ver con la patria y la soberanía, pero es la lógica económica de lo que tenemos que hacer como economistas. ¿O no? Aquellos, el brigadier general dijo, sí, hay que hacer esto. Y ordenó combate. No porque le íbamos a ganar. ¿Por qué ordena combate si vamos a perder? ¿Cómo ustedes van a pensar que 4 lanchones le van a ganar a buques artillados manejados con motor ya a explosión, o como fuere? Lo que hace el brigadier general es una extraordinaria decisión económica. Le aumenta los costos. Si vos para ir a vender e ir a cobrar tenés que entrar en combate, tus costos se van infinitos. ¡Extraordinario! Tenía un gran economista al lado. Che, vamos a perder, no importa, le aumentamos los costos. Si ustedes para ir a vender tienen que pelearse con 20, lo piensan 2 veces. Si es una vez, está bien, pero si todos los días, alguno te va a entrar. Entonces, no volvieron más. Ese fue un combate que desde el punto de vista económico se ganó. La segunda revolución, que baja los costos, es la de Maslow, la de Ford, la de Taylor, que es la de los procesos
en Estados Unidos. Estados Unidos traslada la noria de los frigoríficos, entra la vaca, la agarran de la pata, la matan y después sale el asado que comemos. Todo en el mismo proceso, con distintos muchachos que hacen el deporte. Hace eso para fabricar un auto. Hasta ese momento el auto estaba quieto, los trabajadores alrededor, 96 horas hombre para hacer un auto. Mueve el auto, los trabajadores quietos, 16 horas hombre. Cuando los europeos se dieron cuenta, ya los norteamericanos le vendían autos a todo el mundo. Esa es una revolución dentro del sistema capitalista, porque baja los costos. Y la tercera es esta que acabo de contar. O sea, voy desde la revolución industrial hasta la revolución energética norteamericana, pasaron 2 siglos y pico. Y solo hay 3 revoluciones. Las 3 tienen en común que bajan los costos primos extraordinariamente. Para los que son sociólogos, le preguntan a los economistas y demás que son los costos primos. Y eso es la revolución dentro del sistema capitalista. Y eso cambia la lógica de la clase dirigente norteamericana porque encuentran el lugar para competir con los chinos. Hasta ese momento los chinos se lo estaban llevando puesto. Y necesitan cambiar la lógica de la globalización. Porque la globalización ya no le sirve a la clase dirigente norteamericana, que es una clase dirigente que aprendió mucho de los ingleses, pero que tiene la virtud de ser móvil. Cuando yo estaba sentado ahí, la clase dirigente norteamericana estaba representada por Rockefeller. Hoy de Rockefeller nadie habla, hablan de otros muchachos. Pero hay clase dirigente y entienden lo que es el interés nacional. Y esa clase dirigente que no quiere que la pasen a deshuello, tuvo la base material en la energía fósil para una ganancia de competitividad extraordinario versus China y versus Alemania. Los dos pueblos y sus respectivos aparatos productivos le habían entrado en el mercado norteamericano. Los alemanes y los chinos habían entrado en su zona de confort, pero no sabían cómo dar vuelta a la situación hasta la revolución energética. Trump es producto de eso. Trump es producto de una decisión, no es un loquito suelto, de la clase dirigente norteamericana para sacarse de encima a los alemanes y a los chinos. A los alemanes se los sacaron de vuelta con Ucrania, esto está clarito. Porque si tu ventaja de competitividad es la energía fósil, tu socio naturalmente es uno en el mundo. El que le vende energía a China, no se la vendas barato porque si vos se la vendés barato, pierdo la ventaja. Segundo, te respeto tu capacidad nuclear, sobre todo en los misiles. Hay un solo país, es Rusia, y es Putin, por eso son amigos. Esto no es de ahora, esto lo tenemos escrito ya en el 16. La alianza de orden 1 entre Putin y Trump es la que tipifica el nuevo mundo. Si hace 5 años hablábamos de guerra en Europa, nadie lo creía. El mundo cambió porque ya los Estados Unidos no necesitan la energía fósil de nadie. Hoy son el pueblo que más energía fósil tienen y la usan. Tener y usar al mismo tiempo. Los rusos tienen más, pero no la usan. La economía rusa es Brasil. El 10% de la norteamericana no llega. No es desafío en economía. ¿Quiénes son desafío en economía? Los chinos, pero no tienen energía. Ni alimentos. ¿Alguien piensa una victoria militar sobre China? No. ¿Alguien piensa un cerco alimenticio y energético sobre China? Sí. Ya se lo hicimos a la Unión Soviética, ¿cómo no se lo vamos a hacer a los chinos, que es más fácil? Los chinos sin alimento y sin energía no son China. Ahora, la Argentina tiene un tema, tiene que reordenar eso. ¿Quién le da ese combate a China? Y Occidente. ¿Qué Occidente? Y esto es lo que tenemos que discutir un poquito. Porque si entendemos el Occidente, entendemos cuál es el rol de Argentina y el rol del peronismo. ¿Es el Occidente judío-cristiano con categorías del iluminismo y del racionalismo europeo o son las categorías que emergen
de las 3 religiones monoteístas, incluyendo a los musulmanes. Dijimos hace muchos años, el primer encuentro se va a dar en Arabia Saudita. Ese va a ser el encuentro preliminar. Porque ya lo que está aconteciendo en Medio Oriente, ¿por qué está aconteciendo en Medio Oriente? Porque es el otro espacio geográfico que está en condiciones de venderle energía abundante y barata a Europa y a China. Pero la energía fósil necesita de estabilidad, es un negocio de mediano y largo plazo. Y cualquier bombita te hace pedazo un gasoducto, un oleoducto. Es lo que pasa. ¿Va a haber paz? Va a haber paz. ¿Va a haber negocio? No va a haber negocio. Porque si no pierden Estados Unidos y Rusia. Es duro, pero acá estamos en una reunión de cuadros y estamos defendiendo el interés nacional. No somos globalizadores. Miramos los pueblos del mundo, pero resolviendo primero la necesidad de nuestro pueblo. Y esto construye también un occidente ampliado distinto, donde Irán, Arabia Saudita, Irán de la mano de Rusia, Arabia Saudita de la mano de Estados Unidos, explica el comportamiento de Israel. El comportamiento actual de Israel lo explica que sabe que perdió el monopolio de representación de Occidente en Medio Oriente. Israel es Israel porque tuvo la representación de Occidente en Medio Oriente de forma monopólica. Hoy lo perdió y sabe esto. Es muy duro, es duro. Hay miles de muertos, la estamos sacando barato. La Segunda Guerra Mundial se llevó 60 millones de armas. La Tercera Guerra Mundial en cuota está terminando con pocos muertos. El que habló de la Tercera Guerra Mundial fue el Papa. En nuestro gobierno se habló de eso, sí, en las reuniones internas. Ya en el 2011 se hablaba de la Tercera Guerra Mundial. El Papa la definió con precisión, el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial en cuota. Bueno, la realidad es que el Papa era un iluminado. Pero fue maniobrando para que las cuotas no se te quedaran con tu casa y no se te quedaron, salvo con Ucrania, que no entendió, una parte de Ucrania. A través de Ucrania terminó Alemania, ya nadie habla de la potencia alemana. Ya, antes venía la Merkel acá y se paralizaba el país, otra que Sofía Loren. Ahora viene el primer ministro alemán y no le prenden el aire acondicionado, es una cosa de loco. Bueno, se equivocaron los europeos, se equivocaron. El error lo lleva a que esta vez la Europa que ustedes conocieron no existe más. Por primera vez Estados Unidos va a tener una base material en Europa, en Ucrania. No militar, es material. Ucrania va a crecer a tasas extraordinarias y va a ser la locomotora de Europa, pero no Alemania ni Francia. Por primera vez desembarca Estados Unidos. En las mejores tierras del mundo, igual que la pampa nuestra, la pampa húmeda, ¿no? La zona núclea. O el centro oeste de Estados Unidos o Angola. Son las 4 tierras, las mejores 4 tierras del mundo están ahí. El mundo tenía que encontrar la hegemonía norteamericana saliéndose de la globalización y lo consiguió en un acuerdo multilateral con un país que tenía que resolver el tema de la disolución de la Unión Soviética, y ese es Putin, una cabeza distinta, un pueblo distinto en un país extraordinario donde la madre rusa es la madre rusa. Y lo consiguió, ya está. ¿Quién no habla de Putin en estos momentos? ¿Quién no le tiene miedo a los misiles rusos? Contra lo que estaba destruyendo el salario medio en el mundo. La baja del salario medio en el mundo es culpa de los chinos. ¿Es duro? Sí, pero es culpa del Partido Comunista Chino. En México, en Argentina, en Angola, en Italia, ¿dónde llegue? En Estados Unidos. ¿Es muy divertido? Sí. ¿Resolvieron? Sí, muchos temas. ¿Hicieron pedazo del mundo? Lo hicieron. Por eso Xi Jinping no solo fue a Suiza, en Davos, diciendo vengo a defender la globalización que también le hice la humanidad, lo dijo en el primer mandato de Trump. Y ayer, o antes de ayer, en la declaración, 3 días, que lo juntó a todo allá en Beijing, dijo, tenemos que volver a la Organización Mundial de Comercio y a esta globalización inclusiva. Inclusivo para ellos.
A nosotros nos dejó sin industria y la Organización Mundial de Comercio fue la que nos hizo el juicio, Estados Unidos, Alemania y Japón, que perdimos, obviamente. No podíamos ganarle un juicio a esos dos, porque por las medidas que tomábamos nosotros. Cuando Macri dijo, estos son unos trogloditas, ya no existe más eso de defender el mercado, no voy a hacer nada de lo que hizo Moreno, era por esto. Así le fue. Pero en ese momento teníamos dudas. ¿Estará bien lo que estamos haciendo? ¿Está bien defender el mercado interno en la globalización? ¿Está bien pensar que tenemos que ordenarnos con la tecnología conveniente y no la tecnología disponible? Usted de la categoría de tecnología la disponible en el mundo. Cualquier economista que tenga acá segundo o tercer año dice, no, la tecnología es la que está disponible en el mundo. ¿Quién lo dice en lo que hacen tecnología? El peronismo trabaja con la categoría de tecnología disponible, la tecnología conveniente, que es la que te sirve para maximizar la ocupación de tu mano de obra. ¿Cuál es la correcta definición de economía? Y la correcta definición de economía es la que dio el peronismo. En el centro de la economía tiene que estar el hombre. ¿Cómo vamos a crear una disciplina para lastimar al hombre? ¿De dónde salió eso que primero hay que sufrir y después amar? Eso es una estupidez, eso no se aprende en la facultad. Nadie tuvo destrucción o sufrimiento 1, sufrimiento 2. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez que lo aprendés en la calle, no lo aprendés en la facultad. Las disciplinas son para resolver las necesidades. Entonces viene Milei, también se aprende en las facultades, olvidándonos de la trascendencia, que el hombre tiene necesidades infinitas y los recursos son finitos. Así le enseñan los profesores. Las necesidades del hombre son infinitos. Lo repite Milei. Los recursos son finitos. Por lo tanto, la economía es cómo administrar recursos finitos resolviendo la mayor cantidad de satisfacciones posible. Pero nunca vamos a poder todo, por lo tanto, la pobreza es sistémica al modelo. Aguántense la pobreza, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Un problema ético? Déjense de joder con esa pavada. La economía está para empardar los recursos que hay con los que lo pueden consumir, utilizar. Y el resto se jode. Pero ahí hay una definición errada, porque si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, nos hizo con necesidades infinitas, y después 7 días, bueno, el séptimo descansó, en 6 días, hizo los recursos finitos, es un Dios que no nos sirve. No es un Dios perfecto, tiene que destruir y empezar de vuelta. Empardá lo finito con lo infinito, dejate de joder, ¿qué te pasó ese día? ¿Te quedaste dormido antes de tiempo? No, en el medio, al menos para los creyentes, lo que está es el pecado original. En el paraíso, las necesidades y los recursos están empardados. Pero el problema es que la manzana y qué sé yo, y se armó un lío bárbaro. ¿Qué es la economía peronista? Llevar a la perfección, no alcanzarla, llevar. La economía peronista no dice eso, pone en el centro al hombre. Y dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, es el hombre trabajando. No como dice Milei, que el no trabajo es el ocio. Vuelve al ocio creativo de los griegos. Pero eso era muy poquito, todos los demás trabajaban como bestias. Lo dijo en el último escrito que sacó la oficina del presidente. Dice, no hablamos de desocupación, hablamos de ocio. ¿Qué es el salario? La interfase del ocio al trabajo. O sea que todos los que fueron a San Cayetano fueron a pedirle trabajar porque estaban cansados del ocio. Pero es una estupidez. Y así les va. Pero eso es lo que se enseña. Es un lío y se enseña eso porque eso tiene categoría académica. Error. Todo lo que violenta el sentido común y la teología y la filosofía no puede tener categoría académica. Pero en eso estamos. Por eso la economía peronista hoy se está empezando a estudiar. De a poquito se está empezando a estudiar incluso lo que hicimos en la década ganada. Porque aparte ahora tenemos certeza de que teníamos razón. Porque el mundo está haciendo eso. No solo pone aranceles a los productos importados, sino que pone derechos de exportación. Hoy los chips que tienen que ver
con la inteligencia artificial tienen 15% de derecho de exportación para que los chinos arranquen con un costo 15% arriba. En esos márgenes 15% es un montonazo, un montonazo. 15% de derecho de exportación a los productos a determinados productos manufactureros norteamericanos para mantener la competitividad sistémica de lo que se llama la manufactura tecnológica en Estados Unidos. ¿Pero qué es manufactura? La tecnología es la manera de articular los recursos de producción. No es que tecnología es fabricar un Apple. Fabricar un celular es manufactura. La tecnología es lo que articula para que determinados recursos naturales estén ahí adentro. Pero no es que la tecnología no es fabricación. ¿De dónde salió eso? Es una tontería. Es una fabricación con una tecnología distinta. En vez de hacer el pozo con la mano, lo hace con una pala. Y así fuimos. Ahora estamos en condiciones de poner información y grabar información en algo que es la millonésima parte de un milímetro. Bueno, bárbaro. Con una máquina bárbara, esa es la tecnología, que me permite grabar la información. Pero finalmente lo estoy grabando en materiales raros, en tierras raras, que son esto parte de lo que se está discutiendo, porque tiene una conductividad enorme. Y entonces esto es lo que estamos consiguiendo. Pero eso es el avance del conocimiento. En economía también va avanzando el conocimiento y pasamos de los marxistas y los liberales al peronismo. No es que somos el pasado, somos el futuro. Y somos el futuro porque el mundo tuvo Alaska. El mundo tuvo Bretton Woods y tuvo Potsdam y Yalta. Tardaron un año. Desde Bretton Woods a Yalta hay un año, casi un año completo. De julio a julio, si la fecha no. Acá en 3 horas en Alaska resolvieron el tema. En este tema, en este mundo, en el nuevo orden internacional, aquellos pueblos que tienen memoria industrial tienen derecho a reindustrializarse. No hay conflicto. No hay conflicto. Con lo cual, esa historia de la globalización, de que unos trabajan y otros se consumen si tienen trabajo, sino que van a consumir. No, le regalamos plata con la renta básica universal. Tonterías. Porque el hombre que recibe plata sin trabajar no se organiza, no lucha, no entiende su destino. Porque la vida es lucha, como decía Eva, pero la lucha también es trabajar con felicidad, con alegría. Pero ¿cómo vamos a tener un jefe? ¿De qué trabaja tu papá? De la renta básica universal. No, muchacho. Eso no es una Argentina posible. ¿Cómo no vamos a tener sindicato? ¿Tenemos la armonía entre el capital y el trabajo? Sí, a veces el capital se quiere llevar todo y por eso tenemos el trabajo. No destruimos los medios de producción, los ponemos al servicio del trabajo. Incluso en el modelo peronista hay que ver quién es dueño de la tecnología. No está escrito en ningún lado que la burguesía tiene que ser los dueños del capital. Eso es la visión marxista de las clases. El capital existe como trabajo acumulado. Nadie dice que el movimiento obrero organizado no puede ser dueño del capital. De hecho, lo es en las obras sociales, y bien que las maneja. Mucho mejor que la salud pública. ¿Por qué no van a poder ser dueños de la tecnología? Cuando la tecnología reemplaza al hombre, se llevan ese retorno de la tecnología y definen el año sabático para que el hombre se actualice. Pero lo define el sindicato. Trabaja estudiando, actualizándose. Si los profesionales lo hacen eso, se toman un año sabático, ¿por qué no se lo van a poder tomar los trabajadores? Ordenado el ingreso desde el propio sindicato. Es otra sociedad. Es la comunidad organizada, éramos el futuro. ¿Cuál es la comunidad organizada? ¿Y quién dice que la tecnología que reemplaza mano de obra tiene que ser de la burguesía? ¿Por qué no va a poder estar el capital en manos de los trabajadores organizados? Nosotros cuando cambiamos la ley de quiebras, pusimos que los jueces tenían obligación de analizar el plan de negocio de los trabajadores de esa empresa. Pero a su vez, también modificamos la ley de capitales y pusimos que los sindicatos pueden ser brokers. ¿Por qué no van a poder administrar el ahorro de los trabajadores si administran la salud? Nosotros no somos estatistas. Nosotros somos de un gobierno esclavo de un pueblo libre. Extraordinaria frase. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Si los gobernantes supieran que son esclavos,
habría mucho menos participantes de eso y muchas discusiones por ser referente, dirigente, todos estarían. El problema es que le está yendo mal al sector privado, entonces es un laburo. En mi época a los dirigentes los mataba y a los referentes también. Y por la duda a los que lo estaban escuchando también. Ahora no tengan miedo. No, los mataba. Entonces hacer política era vocacional, era transformar el país. Nadie, che, ¿de qué te va? Que no, quiero dedicar a la política. ¿Y por qué? Si tenés tu negocio vas a vivir mejor que dedicándote a la política. Y está bien si nosotros queremos empresarios. La realidad es que hoy el mundo vuelve a elegir trabajar. Es Putin, es Trump, es Macron de a poquito. Elige volver a trabajar y para nosotros esto es extraordinario. Ya no somos el pasado, somos el futuro. Ahora, si vamos a reindustrializar la Argentina, viene el primer tema. Ahora hay un soft tan potente que me permite planificar, no, pavadas. Somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Tenemos que generar el marco para que se encuentre el capital y el trabajo. ¿Qué vamos a fabricar? Lo decide el capital y el trabajo. Son los soberanos. Vos definís el marco. El marco es una macroeconomía ordenada, prolija, que permita tener mercado interno. Es imposible exportar si no tenés cierto dominio sobre tu mercado. Tenés que tener hegemonía. Para tener hegemonía en el mercado se precisa administrar el comercio porque venir de muy atrás. Esto entra, esto no entra. Más un tipo de cambio competitivo. Ahora, si vos tenés un tipo de cambio competitivo, ¿qué te pasa con el salario? Si a ustedes le enseñan que ahí viene salario y que si aumentan los alimentos baja el poder adquisitivo del salario. ¿Es verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a tener un tipo de cambio competitivo? Y podés tener un cambio competitivo y que los alimentos estén baratos. Eso se llama retenciones. No, pero se va a enojar la sociedad rural. Bueno, muchachos, no se hace tortilla sin romper un huevo. Pero igual, a la sociedad rural en la zona núclea de la Pampa Húmeda le podemos dar un bono compensador entre lo que cobra ahora por el alquiler de su tierra y lo que va a cobrar después de la ley de arrendamiento. Ahora se lleva la mitad de la producción. Después se tiene que llevar una tasa de retorno, de interés, sobre el capital que tiene. Una rentabilidad, eso es lo que va a dar el bono. Y un bono a largo plazo que compense. Y entonces, ¿por qué ese bono? Y porque yo le bajo el costo de producción a los productores con una ley de arrendamiento. Y el bono para los terratenientes. ¿Y qué hago con los productores? Les subo las retenciones. Si hoy pueden pagar el 50-45% de la producción de alquiler, te bajo el alquiler y dame eso de retenciones, votas igual. Y con esas retenciones resuelvo el tema externo para pagar la deuda desde el Estado. Pero a su vez, bajo el precio de la comida, porque la desalineo en el quantum de las retenciones del precio internacional. Y vamos a poder a comer asado. Aumento el poder adquisitivo del salario porque ya como y me sobra plata. No hace falta que mi mujer me corte el pelo porque no tengo plata para el peluquero y digo, mirá qué bien cómo me corta el pelo ahora. Y todos nos cortan el pelo en casa y decimos, qué bárbaro, los peluqueros ¿qué hacen? Esto es una estupidez, no es una sociedad lógica. Si los peluqueros están para ir a charlar de fútbol, media hora y te corta el pelo el tipo y listo. ¿Qué es eso de que en tu casa te cortan el pelo? Para eso necesito alimentos abundantes y baratos. Y entonces recupero mercado interno. Y si recupero mercado interno, tengo la demanda para la oferta que me viene de la Administración de Comercio para las empresas domésticas. Y la rentabilidad de las empresas, sí hay un solo vector, que es el energético. Tengo que volver a tener la energía abundante y barata. La tuve, sí, 70 centavos de dólar el litro de gasoil. Tengo que volver a ese precio. De esa manera aumento la rentabilidad por unidad vendida. Porque hoy lo que me pasa en la economía argentina es que no tengo rentabilidad empresaria. La energía es la base de la rentabilidad empresaria hoy, con un tipo de cambio competitivo que me sirve de barrera para el ingreso y me permite exportar. Pero esa barrera para el ingreso me jode el poder adquisitivo del salario, pongo las retenciones. Con abundantes alimentos y con abundante energía recupero mercado interno y recupero rentabilidad. Después la economía hay que dejarla.
el peronismo cuando planificó obras públicas, porque hay obras públicas que no son anuales. Una central nuclear es cuatrianual, por lo tanto tengo que planificarla y hay algunas de 5 años. La planificación del peronismo no es de la economía, es de las obras públicas. Hay un error en estos chicos que se llegaron tarde al peronismo y piensan que el peronismo planifica la economía. No, planifica el presupuesto, no planifica la economía. La economía la deja vibrar, la deja y siempre tiene una mirada sobre el movimiento obrero organizado porque es el más débil, es la persona jurídica a cuidar. Hasta que estemos en la comunidad organizada y el valor no sea ganar plata por ganar plata lastimando al otro, si podemos conseguirlo. Si podemos, si hay muchos que tocan el violín y viven, no les interesa la plata, y hay un montón, los docentes no que ganan. La sociedad, el hombre también puede tener vocaciones que no solo sean ganar plata. Y hay algunos que solo quieren ganar plata y me parece muy bien, pero quizá también se puede reeducar en la comunidad organizada. Esta extraordinaria sensación de ver una obra terminada y por eso tener que tener una retribución, pero eso no significa pisar cabeza. Todo eso se puede hacer, se puede hacer. Se puede crecer la economía argentina. Tuvimos el complejo industrial más grande de Hispanoamérica y tenemos que volver a tener. Nuestros recursos humanos son mejor que los brasileños porque por allá no pasó Perón y Eva. Nuestros recursos humanos están más capacitados y la capacidad que tenemos de hacer bienes y servicios es extraordinaria, pero tenemos que recuperar rentabilidad. Y tenemos un mercado natural que es la gesta sanmartiniana, que va desde Buenos Aires pasa por Lima y va a Caracas, a la Gran Colombia, como quiera, Caracas era en aquel momento. Pero para eso tenemos un adversario natural que son los chinos. Si están los chinos me baja el salario medio. Y yo me quedo sin acero, sin aluminio y sin los talleres. Bueno, esta pelea de Occidente es una pelea que nos viene bien. Es una pelea necesaria. Si Argentina la entiende, le queda la contradicción de Gran Bretaña, que está en nuestras islas, irrumpió en nuestro territorio. Pero ahora resulta que en América del Norte están diciendo que Canadá tiene que ser el Estado 51 de Estados Unidos. Y hay algunos tarambanas que dicen, no, este es un imperialista agresivo, mirá lo que quiere hacer con los canadienses. Y está bien, si es el rey el rey de Inglaterra es el rey de Canadá. Por eso hablan de la Marina Real Canadiense. Hoy salió la nota en los diarios que están cambiando un submarino nuclear. Y la Real Marina Canadiense, porque la Real Marina de Carlos III. ¿Y qué tienen que hacer los dinamarqueses en Groenlandia? Entonces vuelve la vieja magia de América para los americanos, no para los norteamericanos. América para los americanos termina con el acuerdo de defensa estratégica entre los chilenos y los británicos, que en el medio está la Patagonia. Es duro, muchachos. Ahora va a ganar Katz, que es el que dijo que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina. No lo digo yo, lo dijo él en el debate con Boric. Y lean las memorias del presidente chileno que por una decisión que tomó Moreno dijo el día que casi invado la Argentina, ¿no? Porque les corté el gas, si me estaba quedando sin gas. Primero los nuestros, después me llamaron y me dijeron, che, los chilenos quieren declarar la guerra. Prefiero pelearme con los chilenos y no con Viviani, que a la sazón era el secretario general de los taxistas, un petizo más liero que... Yo lo dije, parecía que era una joda lo de hasta que vi la memoria del presidente de aquel momento y era verdad. Los chilenos, bueno, hay que ordenar este tema, pero ellos tienen un acuerdo de defensa estratégico con los británicos. Los británicos se tienen que ir de América y entonces se van de la Antártida también. Si no, también nos vamos a quedar sin la Antártida. Este mundo nos facilita una correcta inserción, una inserción internacional inteligente, donde el centro es el trabajo, y nos permite tener una geopolítica para recuperar la presencia en el Atlántico Sur, que es donde nos toca. Entonces Tierra del Fuego pasa a ser de verdad la provincia más grande de la Argentina, con Antártida e isla del Atlántico Sur. Esto es lo que está en discusión. Si le pifiamos, terminamos como Ucrania. Porque los chinos no nos van a venir a defender, ni en la Patagonia ni en las Malvinas.
Este es un lío, muchachos, se está discutiendo ahora. Este es el problema que tiene el progresismo. Neoliberalismo también, pero este es el problema que tiene el progresismo. Por eso quedó de modé. Porque no está entendiendo el nuevo mundo. Y si lo entiende desde la mirada de Ucrania, vamos a terminar como Ucrania. Eso es Milei también, porque es neoliberal. Por eso Milei no es el futuro. El futuro inexorablemente tiene que ser el peronismo si encuentra los cuadros correctos para administrar lo que el mundo está ofreciendo hoy. Y yo creo que la presencia del mundo siempre fue muy intensa y esta vez también lo va a ser. Pero sería una pena que cuando el mundo va hacia el mundo que pensó el peronismo durante 80 años, el peronismo por situaciones intestinas no entienda su rol en la historia. Y el rol de la historia no es una lista. El rol de la historia es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entendiendo que la felicidad de los pueblos son de todos los pueblos. Ningún pueblo tiene que faltar en este mundo poliédrico que enseñó su santidad, porque cada superficie del poliedro es un pueblo. Y por eso, en la marcha Evita Capitana, se dice una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. También somos universalistas. La diferencia es que no queremos meter el peronismo a las trompadas. Queremos persuadir de que es la mejor doctrina que hay para que los pueblos se administren en un mundo de amor y paz. Para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Ahí se equivocó Grabois. No somos globalizadores, somos universalistas desde la doctrina, respetando la especificidad de los pueblos que son los sujetos de la historia. Ni es la lucha de clase los sujetos de la historia, ni son los prohombres, que es como aprendimos la historia. Si es filomarxista la cátedra, de la lucha de clase. Y si es la liberal, de los prohombres. Cuándo se casó, cuántos hijos tuvo, dónde nació, dónde estudió. Y nosotros somos los únicos que, no, muchachos, no, los pueblos escuchan la historia. Los chaqueños, los correntinos, los mendocinos. Entonces existe el ser nacional. El todo es infinitamente superior a las partes. Y ahí nos vamos reencontrando con Dios. Por eso principios y valores. Porque son los principios de la creación transformados en la acción del hombre. Muy poquito, el amor, la justicia, la solidaridad, el bien común. ¿Cuál es el valor del bien común? La justicia social. El bien común construido por Dios. La justicia social es la implementación. ¿Cuál es esa economía de la justicia social que respeta el libre albedrío? El peronismo. Somos un fenómeno, muchachos. Muchas gracias. Ya está muy cansado y nos vamos a la mesa. Como ustedes quieren. Dale a palabra. Si hay alguna pregunta, con gusto, y si no, les agradezco la verdad. Sí. La verdad que no esperaba una charla como la que diste, la verdad que satisfecho, más satisfecho por eso, de esta actualización histórica de la política internacional. ¿Cómo entran las tasas de interés y cómo entra el salario chino en el modelo del principio de Porque, ¿qué fue el desarrollismo? Que es un modelo nacional. El desarrollismo es la concepción de que el ahorro doméstico no alcanza para tener una tasa de crecimiento acelerada. 27% del PBI, digamos, de inversión. Nosotros llegamos al 24, 25 un año, pero no llegamos al 27, que es lo que se precisa para una tasa china, sistemática, ¿no? Los desarrollistas por eso plantean la inversión extranjera directa, que no es otra cosa que ahorro externo viniendo a la Argentina. O sea, es producción no consumida en el exterior que viene a la Argentina. Porque el ahorro doméstico no alcanza. Los peronistas decimos que el ahorro doméstico alcanza y sobra.
La prueba está la cantidad de dólares que tiene y por eso nos transformamos en una economía bimonetaria que hoy está en el orden de los 440.000 millones de dólares. Eso no puede entrar todo junto a la Argentina, eso más de 20.000 millones por año no pueden entrar porque nos tira para abajo el tipo de cambio. Por lo tanto, tenemos 20 años de una sobretasa de inversión que va a ser externa en las cuentas nacionales, pero que es interna por los residentes, porque son la familia argentina, que se ha dado esta locura de que las hijas cumplen 15 años y festejamos el cumpleaños acá, viven acá, pero la plata está afuera. O sea que queremos más a la plata que a las pibas, no puede ser. Porque no es que está la piba con la plata. La educamos acá, 15 años acá, por ahí se casa y se va, pero la fiesta de 15 se la hace el padre. Acá. Y la plata está afuera. Bueno, hay un desorden en la economía, no en la sociedad. El pibe no piensa que la hija la van a matar. Puede ser una, pero no, está acá, si no la mandaría afuera. La plata está afuera, la hija está acá. Parecería ser que quiere más la plata que la hija, imposible. La tasa de ahorro alcanza. Y obviamente la tasa de interés tiene que ser la internacional. Para tener la tasa de interés internacional, si tenemos una tasa de interés superior, el empresario doméstico tiene pérdida de competitividad vis a vis aquel empresario en el mundo que paga una tasa de interés internacional. O sea, la tasa de interés tiene que ser la internacional. Para que la tasa de interés sea la internacional, la tasa de interés real, la inflación también tiene que ser la internacional. Por eso la tasa de inflación fue un tema tan delicado en nuestro gobierno. Tan delicado, porque cuando se me dispara la tasa de inflación, se me dispara la tasa de interés. Y entonces pierdo mano de obra en el sector industrial, porque le quito competitividad. Entonces, en el formato nuestro, en una economía bimonetaria, estar en pesos o estar en dólares tiene que ser indiferente. Para que sea indiferente, la tasa de interés tiene que ser la misma. Y para que sea la misma la tasa de interés real, tiene que ser la misma la inflación. Por eso los equilibrios macroeconómicos son fundamentales y nosotros trabajamos con superávit fiscal. No es cierto que somos keynesianos. Se equivocó Lavallejo cuando dijo el peronismo es keynesiano. Es porque es la visión que ellos tienen de... Nosotros no somos keynesianos y tenemos que trabajar con superávit fiscal, primario, ¿no? Y después equilibrio fiscal. Trabajando eso y ordenando la tasa de inflación, ¿qué me pasó con la tasa de inflación? ¿Por qué tuvimos que armar la Secretaría de Comercio? Porque nos empezaba a ir mal porque los norteamericanos transformaron los alimentos en biocombustible, el maíz y la soja. Cuando me aumenta el precio de la soja, inmediatamente me lleva también el precio de la leche, por alimento y por el alquiler de la tierra. Porque el que produce soja va a pagar un alquiler en producción que no vale más 250, vale 600. Por eso se valorizó la tierra. Yo entré al gobierno con la hectárea en la zona núcleo costando $3.000 y me fui costando $17.000. Eso es ganancia patrimonial de la sociedad rural, nunca te dicen gracias. Pero cuando discutí seriamente con eso, técnicamente, muchachos, yo cuando entré estaba a 3.000, cuando me fui estaba a 17.000, ¿de qué se queja? Su patrimonio se multiplicó por 5 en poquitos años. Bueno, y la rentabilidad de ese patrimonio también. Bueno, ahora eso me trajo una inflación en alimentos, porque los precios internacionales se me fueron a 645 la soja, 400 maíz, 400 al trigo. Eso en pan era un lío, entonces tuvimos que poner retenciones, pero ya había un límite por la OMC. Entonces lo que hicimos fue los acuerdos de precios para que ese precio internacional entrara en la Argentina, pero despacio. Lo hicimos, pero no lo explicamos. Si lo hubiésemos explicado en un pueblo solidario se entiende. Pero no podés trabajar, tirar el centro y cabecear. Lo que tenían que explicar era Alberto Fernández, qué sé yo. Trabajábamos como locos y hicimos lo que hicimos, pero se explicó poco. Ahora podemos explicar, pero no trabajamos. Entonces, el pan está carísimo, explicamos, sí, pero el pan está carísimo. Antes el pan estaba como estaba, pero no lo explicamos. Bueno, dije que tendemos a la perfección, no somos perfectos. Pero la tasa de interés es la internacional. El salario chino no, porque la Administración de Comercio te lo saca. No entra. Pero no tiene que entrar en la región, de eso se va a ocupar Occidente.
Occidente se va a ocupar que los productos chinos no circulen libremente por el mundo, que es lo que se está quejando Xi Jinping. Por eso le digo que esto termina con algún bloqueo energético y alimentario, no de manera militar como en Ucrania. Esto termina... En realidad el que tenía razón era Mao, muchachos. Cuando Mao hace la revolución cultural es porque se da cuenta que sus cuadros se estaban aburguesando. Y entonces dice, no, esta China va a tener que explotar a los pueblos del mundo para que nosotros estemos bien. Y es lo que está haciendo. No te lo explota a través de un virrey, te lo explota metiéndote... Imagínate el textilero que hoy ve que en Infobae una remerita te venden 5 por 20.000 pesos. Bueno, es una cosa de loco. Es una estupidez. Bueno, esa es una manera. Bueno, eso se va a terminar. Por las buenas o por las malas. Por las buenas que lo entiendan y por las malas es cambiar a Xi Jinping y un bloqueo. Esto es lo que está haciendo Europa, esto es lo que va a hacer América. Por eso Lula se está equivocando. Él no puede pensar que puede unir por tren el puerto occidental de China en Brasil con el puerto oriental, perdón, el oriental del Atlántico de Brasil con el occidental de Perú, que es Shanghái, y hacer un tren chino. Esto era el viejo modelo de la ruta de la seda, eso se terminó. De la misma manera que los nicaragüenses no van a hacer otro canal de Panamá. Esta es la realidad del mundo. Jode, bueno, puede ser, pero a la Argentina le viene bien. Y es un mundo que es una realidad, que ya lo resolvieron en Alaska y que obviamente la base es el negocio del Ártico, soberanía ruso, administración norteamericana a través de sus negocios. Está bien esto, la ruta del Ártico y un montón de cosas más, la recuperación de Ucrania, que Medio Oriente esté ahí, y nosotros tenemos que aprovechar ese atajo. Está bien, salen los productos chinos, volvemos con nuestra manufactura y lo que te expliqué antes con la energía y los alimentos. Respetando el libre albedrío y la propiedad privada. Nosotros somos respetuosos de eso, ¿no? Nosotros somos... Básicamente es una doctrina cristiana y humanista la peronista, ¿no? No, por eso no tenemos problema con los evangélicos tampoco. Ese es el sermón de la montaña, finalmente, muchachos. Está bien, discutiremos sobre la Virgen María, qué sé yo, pero finalmente es el sermón de la montaña. ¿Está bien? Es una economía sencilla, pero el salario tiene que ser el máximo que pueda. Y tenés que ir a una distribución del ingreso 60-40 que la tecnología hoy te lo permite. Y los empresarios están de acuerdo, de la misma manera que hay sectores de la sociedad rural que están de acuerdo con esto de la ley de arrendamiento y el bono, porque es la única posibilidad de honrar los compromisos sin que lo paguen los jubilados. Y si lo pagan los jubilados y los trabajadores, esto es ingobernable, muchachos, esto no hay posibilidad de hacer. Lo entienden, los más lúcidos, lo que pasa es que en el campo y los que viven de renta dejaron de trabajar hace tanto que no son los más lúcidos. El más lúcido que tenía se murió, que era Blaquier, que era un industrial, pero que manejaba la sociedad rural, el que le hizo las poesías a Cristina y que Cristina se derretía, el tipo escribía bárbaro. Ya era viuda, el tipo grande, no que hacía, pero le escribió unas poesías que... El tipo entendía que la economía peronista finalmente era única. Hay sectores de la rural que lo entienden y hay otros que son retrógrados, que piensan que... Y uno les dice, mirá que ya no tenés la Marina. Bueno, pero nosotros... Bueno. Es la discusión política. Yo creo que a la larga el gobierno peronista lo explica y la rural la va a entender, y lo que no lo entiendan es la aplicación de la ley. La ley tiene que ser pareja para todos. No hay solución sin ley de arrendamiento y retenciones, en el máximo que permita la rentabilidad del emprendimiento, con los mecanismos que te dije, ¿no? El bono y la ley. Y esa Argentina es muy próspera, que se tiene que hacer cargo sí de la desocupación estructural de los países hermanos. En la Argentina no hay desocupación estructural ni pobreza estructural, hay desocupación y pobreza circunstancial. En Paraguay hay pobreza estructural, en Bolivia, Paraguay, Chile hay pobreza estructural. De eso te tenés que hacer cargo. Pero bueno, es lo que corresponde por ser el hermano mayor y por ser la Argentina. ¿Está bien? No vas a pretender que los brasileños se hagan cargo si tienen 40% de pobres. Por eso los paraguayos siguen viniendo acá, muchachos. ¿Está bien? No, esto es un quilombo. De eso... Por eso tenés que pensar un país que va a absorber esos millones de habitantes, pero la Argentina puede perfectamente.
Somos un país de verdad nosotros, y aparte somos peronistas. Una pregunta, licenciado, con permiso de la autoridad. ¿Podemos cantar la marcha? Usted tiene la libertad. Una pregunta con respecto al sector energético, en cuanto a generación, transporte y distribución. En el 2024 recibieron el mismo subsidio que recibió el gobierno de Alberto Fernández. Y no obstante a eso, se le aumentó el 400% a los usuarios. El trabajador de la energía eléctrica, ¿dónde busca el excedente? Se lo reparten ellos, sí. Aumentó mucho la retribución. El salario, no son tontos. Aumentaron tanto el ingreso que con migajas que tiraron para los trabajadores tienen unos salarios extraordinarios. Ayer estuvieron los técnicos profesionales del sector nuclear, que no están ahí. Eso está mal, pero los técnicos y profesionales de generación no nuclear, transporte y distribución están muy bien. Ayer justamente tuve esta reunión. Bueno, tontos no son. Lo que hay que volver es a integrar el sistema, no sé si por unidades productivas, pero sí en su análisis. Y ahí hay que encontrar el lugar correcto. Pero da para... Se la están llevando en pala porque ellos trabajan con la estructura de fondos de inversión. En realidad, la excusa es transportar electrones, generarlo y todas esas cosas. Pero la lógica es de un gerente financiero. Por eso se fondean en el mercado de capitales y el rendimiento te lo da pasando por el sector energético, pero por eso te trabajan con el con el tema de costo de oportunidad. Con el costo de oportunidad que hoy estaba casi 900, le pones 900 más la tasa de interés, arrancás con un rendimiento, para empezar a hablar del 14, pero todas estas tarifas te llevaron al 25. Entonces los tipos están de fiesta. Bueno, esto obviamente que es uno de los sectores que tenemos que resolver, pero tenés YPF para eso. Cuando vos vas al costo del barril de petróleo, yo creo que está debajo de 35. Y entonces, y hoy debes estar en tonelada equivalente de petróleo en gasoil arriba, cerca de $300 el barril. O sea que va de 35 a 300. Es una cosa de loco. Por eso se la llevan en pala. Por eso Galucho era un empleado de cuarta en Londres y en 2 años se hizo petrolero y ahora es multimillonario. O es un fenómeno o, bueno, no es un fenómeno. Él impuso, el problema mayor de Galucho es que impuso esos trajecitos apretados. Viste que era de moda, ese está con eso que parece que todos los trajes son chicos, que se te tienen que... Eso es lo peor. Cuando llegó y lo presentó Cristina. Y todos decían, pero este no tiene plata para comprarse, va a ser presidente de YPF con esos trajes que le quedan chicos. Y al final ahora todo anda con esos trajes que le quedaban chicos, ¿viste? Ese fue lo peor de Galucho, mirá. Miralo en la foto cuando lo presentan. Los pantalones por arriba del tobillo, toco apretado. Dije, este Gil no tiene para... Los Giles éramos nosotros. A lo mejor pregunto una burrada, pero me pasa siempre discutiendo con los compañeros que yo repito que está estudiado que con más de 20% de inflación y con más de 20% de la economía en el sector especulativo recíproco, el país no puede crecer. Pero yo quiero saber dónde está estudiado, porque algún día me van a preguntar la fuente. Vos decís de la economía peronista, pero después te mando el trabajo. Cuando vos ponés a correr una inflación del 20% y una tasa de interés del 20% que quede neutral sobre el endeudamiento es mortal. Porque el problema, a vos te parece, a ver si lo podemos entender, a vos te parece que cero, que es la tasa de interés real. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. El compañero dijo, para los que no son economistas, y para los contadores también, porque a veces... si yo tuve tasa de interés en el mes, pongamos en el mes, del 20%, y tuve una inflación del 20%, la tasa de interés real es cero. Por lo tanto, eso es lo que estudia. Pero eso no es cierto. Porque la tasa de interés nominal del 20% la tengo el día 1, porque la fijo. Y la tasa de inflación la tengo en promedio, en el día 15.
Porque si es verdad que yo voy a emitir para tener una tasa de inflación y igualar la inflación esperada y no entrar en recesión, que es lo que enseñamos en la facultad. El día 1 no tengo, yo emití, pero los precios son viejos. Durante 15 días yo tengo plata nueva a precios viejos. Al final del camino tengo plata nueva con precios nuevos. Yo el día 1 no tengo la inflación del 20%. ¿Se entiende lo que digo? Yo en promedio tuve la inflación. La tasa de interés la tengo el primer día. La tasa de inflación la tengo en promedio el día 15. El día 1 tengo 0 de inflación y el día 20 tengo 40. Poner, el día 30 tengo. En promedio tuve el 20. Bueno, eso es falso. Yo tengo que el día primero la tasa de interés es 20 contra precios viejos, fundó toda la economía. Pero para eso tenés que ser viejo y tenés que haber dado la vuelta sobre los libros. Porque no, los libros no explican esto, porque no explican países con 20% de inflación, ni países bimonetarios. Por eso el ser estudioso de la economía peronista tiene su encanto. Esto es, el mejor equipo de economía era el mío. Pero son todos los que heredamos a los viejos maestros de la economía peronista, que son Seti, Curia y Carboneto. No los que estuvieron con el general Perón, eso era obra pública. El peronismo tuvo que transitar con su doctrina para encontrar la economía peronista. Por eso nosotros éramos economistas peronistas. Nosotros pudimos decir, recién ahora hay un programa económico peronista, porque hubo que macerar todo esto. Pero si no hubiese habido continuidad de generación en generación, y eso es lo que consiguió el peronismo. Ahora, que nosotros teníamos el mejor equipo económico y ganaban 2 mangos, pero los pibes estaban enloquecidos con lo que estábamos haciendo. Aparte porque pensábamos que estábamos haciendo la revolución. Después nos cagó Alberto Fernández y demás. Pero no lo vamos a perdonar también, tuvo una vida difícil. Pero bueno, la realidad no fue esa, la realidad es que nuestro modelo se completó. Cuando recreo la Secretaría de Comercio es porque ya teníamos problemas, porque expliqué. Y cuando tengo que recrear comercio exterior, que administramos el comercio, es porque ya no estábamos quedando sin dólares. Eso es culpa de los norteamericanos y la revolución energética norteamericana, que me bajó todos los costos de la manufactura en el mundo. Y nosotros teníamos que hacer un enorme esfuerzo de productividad. En vez de hacer un enorme esfuerzo de productividad, Kicillof salió a endeudarse, arregló con el Club de París, arregló esto, y bueno, y ese es el modelo de la deuda. Es duro, es duro. Yo no critico a Kicillof, gobernador, puede ser un gobernador. Critico cuando fue ministro de Economía, y eso me tiene que aguantar. Él me dijo, voy a devaluar. Yo le dije, te vas a poner la economía de sombrero. Él me dijo, gracias a lo que hicieron ustedes, ya la Argentina dejó de ser bimonetaria. Yo te digo, gracias a lo que hicimos nosotros, recién ahora hay algo de ahorro en pesos, que va a dejar de ser. Vas a gritar fuego en un teatro por un fósforo y se va a armar un lío bárbaro. A los 60, 90 días tengo que reconocer que pasó por Italia y me dijo, sí, tenías razón. Pero ya el quilombo estaba hecho. Y terminamos en este quilombo de ahora. Después no se pudo, no lo ibas a resolver con Alberto Fernández y Guzmán. Eso fue un problema muy serio. Ya Galucho me había empezado a dolarizar las tarifas. Son muchos los temas que tenemos que corregir. Pero los presidentes saben lo que saben, tampoco son expertos en economía. Un presidente tiene que ser experto en toma de decisiones. Para eso están las áreas en el peronismo donde tenés que ser experto, pero tenés que confiar en los compañeros. Y a veces es duro esto, a veces es duro, y a veces los compañeros no son compañeros y te dicen compañeros son los no sé qué, ¿viste? Cuando te dicen, ¿qué compañero? Compañeros, ¿no? Que son los que andan juntos todo el día. Y vos decís, las mujeres quedaron afuera, que se me perdonen. Miren, es un lío, por eso tenemos que recrear todo, pero creo que aprendimos de nuestros errores. Sí creo que ahora tenemos la verdad, entonces tenemos una ventaja. Viste que todos están hablando de reindustrializar la Argentina y vamos a peronizar hasta las piedras. Es extraordinario lo que está pasando. Ya casi que hay un discurso único en el peronismo. Este es extraordinario. Por eso el peronismo tiene que buscar los mínimos comunes denominadores. Ya no es necesario que los dirigentes sindicales piensen que el progresismo, que la UI, vuelven y tienen la solución. Es extraordinario y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los dirigentes sindicales. No puede haber dirigentes políticos que critiquen a los dirigentes sindicales.
Faltan muchos muertos en la política para empardar a los delegados que han matado, defendiendo la causa. Y esto se va entendiendo, y es el rol de los viejos dar este mensaje. ¿Entendés? El rol de los veteranos. Y yo creo que los veteranos lo están entendiendo. Por eso creo que la lista en la provincia de Buenos Aires es buena. No me meto en Chaco porque eso lo saben ustedes, pero la provincia de Buenos Aires es buena. Tenés un pibe que estuvo 7 años preso, pero que es un canciller, un tipo veterano. Creo que es una lista para no hacer ola en una elección que vamos a ganar. Si vas a ganar, no hacemos ola. Y lo importante es el día 8, ¿no? Si el 7 ganamos, ¿qué pasa el 8? Y el 8, el peronismo, incluso el chaqueño, tiene que garantizar gobernabilidad. Y no garantiza gobernabilidad no buscando los mínimos comunes denominadores. Diciendo la gobernabilidad somos nosotros, pero además, porque no es cierto, no te creen. Tenés que buscar los mínimos comunes denominadores, el 8, para garantizar gobernabilidad. Porque tenemos abastecimiento para 15 días. No es joda, muchachos, la economía no es la plata. Si fuera eso tan fácil. La economía son los bienes. Estos chicos se están dando cuenta ahora que la economía es los bienes. En la consulta, yo tengo un mayoreo de ferretería y una consultora. Los consultoras, a los pibes, tenemos por lo menos 6 meses para volver a formatearlos. Piensan que el ahorro es plata. Piensan que la acumulación primitiva de capital es oro. ¿Viste cuando te enseñan la acumulación primitiva? A los sociólogos ni hablemos. Hay varios sociólogos acá, hay varios que estudian ciencias políticas, por ejemplo. Nadie, todos son de la economía. En la ciencia política, en sociología, viene un economista y dice, porque la acumulación primitiva de capital. Y entonces te dice, ¿y qué es la acumulación primitiva de capital? Que después se repite como el oro. El oro que se llevaron de América. Entonces viene un sandinista con cara de sandinista y voz de sandinista y dice que los europeos le tenemos que hacer un juicio por todo el oro que nos robaron. No robaron nada, ellos trajeron espejos que eran extraordinarios, que acá no existía, y se llevaban oro que sobraba. ¿Cómo la acumulación primitiva de capital va a ser oro? Pero qué cabeza, ¿qué es lo que pasa que estudian tremendas pelotudeces? Bueno, pasa que se enseña mal, muchachos. Pero ¿cómo van a pensar que la acumulación... El otro día presenté un libro de la hija de Rossi en el Partido Justicialista de la Capital, que era Conduciendo al Capital. Conduciendo al capital, no podemos conducir la casa, por suerte tenemos nuestras esposas que conducen, y querés conducir al capital. Entonces lo primero que tuve que hacer es explicar qué es capital. Y la verdad que piensan que el capital es plata. Pero ¿cómo va a ser plata el capital? Para nosotros los economistas del peronismo, si la plata fuera el capital, regalaríamos plata. ¿Qué problema tenemos regalar plata? La economía sería la industria gráfica. Bueno, esto se enseña así, tenemos un lío bárbaro. La acumulación primitiva de capital son los saberes y la tecnología en herramientas y máquinas que fueron capaces de construir los pueblos. Esa es la acumulación primitiva de capital. Después todo lo demás deviene de los bienes que generaste, obviamente que comercializaste, y ahí viene una... Pero ¿cómo va a ser la acumulación? ¿Cómo van a pensar que porque se llevaban oro, se llevaban nuestra riqueza? Para los aztecas el oro, ¿qué riqueza iba a ser? La riqueza era el espejo, era qué sé yo. ¿Cómo va a ser oro riqueza? O sea, que tener oro en Potosí o donde fuere, y tenerlo guardado en el Banco de Inglaterra, riqueza, y acá tenerlo una montaña, pero es ridículo, es una convención, la plata es una convención. ¿Qué tiene que ver con el trabajo? La plata nos facilita un montón de cosas, porque vos le pagás con plata al peluquero, si no tiene que aguantarme a mí una conferencia, o que yo le venda 5 kilos de clavo para que el tipo me corte el pelo. Bueno, es un lío, la verdad que la plata facilita el comercio, pero pensar que eso es riqueza. Esa es desviación de Lenin, que armó un quilombo con la expansión del capitalismo financiero, ese imperialismo, y los banqueros, que son unos vivos bárbaros, que la mercadería que ellos venden es la más difícil de conseguir, es la que más vale, que es plata. Es como si yo vengo ahora, le decía acá, que cada uno de ustedes tiene que tener 4 kilos de clavos, y si no, no son felices. Bueno, ¿yo qué más quiero? Me compran los clavos y se acabó.
Pero no es así. Entonces los banqueros dicen que la felicidad es tener plata. ¿Y quién dijo eso? La estupidez como es. Los banqueros y Lenin, que sabía poco de economía. Lenin es un exponente bien interesante de la Internacional Socialdemócrata. La discusión con Stalin es una discusión bien interesante. Bien interesante. Pasa que el Partido Comunista, cuando uno le dice que es socialdemócrata, dice que es un gran revolucionario. No pueden perder a Lenin. Pero Lenin es el que quiere volver a la propiedad privada. La discusión con Stalin es sobre el comunismo en un país o socialdemocracia en todo. La NEP de Lenin es volver al instrumental austríaco. El instrumental austríaco es el de Milei y es el de Alberto Fernández y Guzmán. Ahí no hay nada de revolucionario. Es el capitalismo desde La Plata. Respetamos el capitalismo que genera trabajo y hacemos la justicia social en la distribución. Por eso capitalistas en la producción, justicialistas en la distribución. Y nuestros aliados naturales es el movimiento obrero organizado. Ahora, entendiendo la propiedad privada y el libre albedrío. El error de los marxistas es que para igualar el ingreso o ajustarlo al ingreso se quedaron con la propiedad y hicieron un lío bárbaro. Está totalmente desligada la propiedad de la retribución. El sistema capitalista no retribuye el título de propiedad. Por eso la discusión con la sociedad rural está ganada. Ellos no sacan el ingreso por el título de propiedad. El título de propiedad no se retribuye. Cuando se trabaja se retribuye. Bueno, entonces es muy fácil entender que la economía es trabajo. Técnicamente la discusión está terminada. La economía es una materia, una disciplina muy sencillita de estudiar, muy difícil de aplicar porque interactuamos en un todo social que es muy complejo. Un día tu esposa recibe una flor que le regalaste y te da un beso y otro día te dice, y nosotros lo mismo. Un día te hace una comida bárbara y le falta sal y estuvo 10 horas trabajando para comerla en 10 minutos. Somos injustos mutuamente. Bueno, en la comunidad organizada eso no va a pasar, pero todavía falta para eso. Pero tenemos una posibilidad de estar arrancando sabiendo que tienen la verdad. La tranquilidad que da la verdad. Por ejemplo, mi esposa está sola ahora. Ayer escuchaba una conversación, estábamos los dos solos, mi esposa es escribana. Fue a firmar ahí una hipoteca, ella es la escribana, y uno de sus clientes le enseñó que bajando una aplicación tiene inteligencia artificial, no entrando por WhatsApp. Y estaba fascinada. Y yo escuchaba que ella en la cama hablaba con alguien y le contestaba. Yo espero que esté haciendo eso ahora. Pero a esta edad ya somos viejos, entonces no hay alternativa. Y somos dos militantes y los peronistas somos fieles. Y somos fieles. Los radicales no son fieles. Entonces, tener la verdad te permite dormir. No se duerme cuando no se sabe que se abreva la verdad. Por eso no cometen, porque los empresarios lo tienen de empleado. Si les gusta la plata, dedíquense a ser empresarios. No cometen, no vale la pena, su familia se entera inmediatamente. Los hijos, los amigos, se enteran inmediatamente que cambiaste de vida. Tu esposa inmediatamente, y tus hijos inmediatamente, tus amigos inmediatamente. No vale la pena. Si a la larga la mortaja no tiene. Ya cuando llegas al final, ¿de qué te valió? Está lleno de úlceras, todo te dicen, este fue empleado mío, a este le puse. Dicen de todo de Moreno menos que viví de la plata de otro. No vale la pena.